Pues ahora vamos a profundizar en estos hechos. Vamos a ver cómo es posible que los cerca de 450 inmigrantes, en su mayoría argelinos, que la semana pasada llegaron en patera a la región, acabaran deambulando por las calles de Murcia, Cartagena y Lorca. 450 inmigrantes a los que habría que restar 3 pateristas detenidos. 3 han pasado a disposición judicial por tráfico de seres humanos. Nos acompaña un abogado que, entre otras materias, trabaja extranjería, conoce la legislación y, lo más importante, conoce la realidad, lo que pasa realmente. Juan José Pelegrín, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, don Luis, encantado de estar aquí contigo de nuevo. Un gusto. ¿Qué pasa desde el momento en el que un inmigrante que entra de manera ilegal en la región de Murcia es interceptado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Bien, en un primer momento, lo primero es que se trata de identificar a este inmigrante, saber si viene con familiares, si viene con hijos, si está su mujer o allegados viajando en el cayuco, en la patera con él. A partir de ese momento también se intenta ver qué documentación puede llevar encima, de qué manera se le puede identificar, se le puede fichar, si trae el pasaporte, algún tipo de identificación y bueno, pues también ver con qué recursos se pueden contar en ese momento, porque lo que hacen es retenerlos e identificarlos, pero hay que ver también dónde pueden enviarlos, qué recursos hay en ese momento a los que se les pueda echar mano para atender a estos inmigrantes que muchas veces llegan en condiciones deplorables, evidentes signos de deshidratación, cansados cuando hay niños pequeños, llegan en condiciones, pues en fin, que todos podemos imaginar. Entonces, en un primer momento, intentar una identificación que muchas veces no es fácil, no es sencilla, a veces se precisa de intérpretes, a veces nos encontramos precisamente cuando hablamos de población argelina, de población marroquí también, con que ese intérprete árabe que hay disponible en ese momento, que a lo mejor habla un árabe estándar porque es de Siria, por ejemplo, o de algún país de Oriente Medio, no puede comunicarse con un rifeño o con alguien de etnia masij, que son la población bereber, o tuareg, que son un grupo bereber mixto también, que no hablan ese árabe estándar, que hablan lenguas que son ajenas también al idioma árabe y muchas veces también dialectos que son desconocidos para los arabófonos, ¿no? Entonces, la cosa puede complicarse bastante. Esta labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es eminentemente compleja y también es multidisciplinar. Tienen que coordinarse con los recursos que haya disponibles, los centros en los que haya sitio y también con los sanitarios que en este caso, como hemos visto, pues hacen las pruebas del COVID-19 y que pues también están desbordados en estos momentos. Lo que ha pasado en esta oleada ha sido precisamente que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Cartagena se ha visto desbordado, ¿no? Efectivamente, Luis, tengamos en cuenta que a pesar de que se está hablando de una falta de previsión, siempre se lleva esto, por desgracia, a la batalla política, a la batalla ideológica, es muy difícil prever cuántos pueden llegar, cuántos cayucos, cuántas embarcaciones ilegales pueden llegar en determinado momento. Se puede intentar y se refuerza anualmente la vigilancia en las costas. Tenemos una coordinación entre los países de la Unión Europea en este sentido, pero es complejo saber cómo actúan las mafias, saber qué tipo de embarcaciones, cómo van a venir, es siempre muy complejo, cuántas personas. Entonces, claro, los recursos del Estado, yo siempre insisto con esto, son limitados, son limitados. Por eso esto no se va a resolver nunca llevándola a una batalla política. Esto debería ser fruto de buenos acuerdos a un nivel institucional y en el marco de la cooperación internacional. Tenemos recursos que están limitados, los recursos del Estado, de las comunidades autónomas están limitados. En el caso del CATE o del CIE, son centros de retención, de acogida, de atención a inmigrantes, que eminentemente van a estar desbordados. Van a estar desbordados. Cuando viene una oleada de 445 inmigrantes y resulta que el centro tiene una capacidad de 400 o 440, que creo que es la cifra exacta, pues obviamente no se da abasto. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos positivos en COVID-19, que hay que tenerlos en cuarentena? Se nos complica entonces la tarea, porque tenemos a esas personas, hay que aislarlas para que a su vez no contagien a otras personas que han venido. Las personas que han estado en contacto con los contagiados también tienen que pasar una cuarentena, es complejo. Y también, principalmente, tenemos un problema, que es a lo que aducía el delegado del Gobierno y que también advertía el decano del Colegio de Abogados, Ángel Méndez, del Colegio de Abogados de Cartagena.
Son personas que son ilegales, sí es cierto que son ilegales, que han cometido una infracción de carácter administrativo, pero no son delincuentes. Entonces ahí tenemos una contradicción de nuestro sistema. Es decir, no son delincuentes, no se les puede retener más de lo previsto 72 horas en el caso de estos centros como el CATE, porque no han cometido ningún delito, han cometido una infracción administrativa. Se tiene que abrir un expediente, un procedimiento, va a tardar meses, algunos van a superar los 12 meses. Entonces, claro, ¿qué hacemos con ellos? Los tienen que poner en libertad. Esto genera una intranquilidad, unas sospechas por parte de los vecinos. Estábamos comentando antes que muchas veces es difícil identificar a estas personas. Hay gente que tiene pasaporte y documentación, hay otros que no. Hay gente que no sabe el día en el que ha nacido. Cuando hablábamos de estos subgrupos que vienen, por ejemplo, de grupos bereberes, de Rif, de Argelia, grupos mixtos bereberes como los tuareg, gente que no sabe el día que ha nacido, no puede acreditarlo, no tiene un pasaporte, si lo tiene lo ha podido perder. Esto plantea una complejidad enorme a un nivel administrativo, pero no se puede retener más de 72 horas a estos inmigrantes porque no han cometido efectivamente ningún delito, pero han cometido una infracción administrativa. Tienen que aperturarse los correspondientes expedientes administrativos. Y advertía Ángel Méndez, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, estas personas sí se ponen en libertad, pueden estar deambulando, tienen libertad ambulatoria, pero no pueden acceder a ningún puesto de trabajo porque son ilegales. Entonces nos encontramos con que el sistema no puede ofrecernos una respuesta, o nos ofrecen los recursos con los que cuenta en ese determinado momento. ¿Podía preverse al 100% que sucedan estas cosas? Es muy, muy, muy difícil, pero es que también los recursos son limitados. Entonces esto es un problema complejo, tanto en el marco de la cooperación internacional como, por supuesto, a un nivel interno. Claro, porque un ciudadano común yo creo que tiende a pensar que en cuanto son interceptados se inicia un procedimiento para ser devueltos a sus países de procedencia, de origen, pero estamos viendo que no es así. Y la llamada devolución o devoluciones en caliente, que es un término pues, más periodístico que jurídico en este caso. A ver, el récord de devoluciones en caliente, esto es sin que se dé oportunidad, una vez aperturado el correspondiente expediente administrativo al migrante, sin que se dé oportunidad de hacer recursos a la administración y que el procedimiento pues, tenga toda la amplitud que tiene normalmente, a un nivel, como digo, estrictamente jurídico-administrativo. Estas devoluciones en caliente, el récord fue en Ceuta, año 2021, con un 11,1% del volumen total de inmigración. Normalmente estamos situándonos entre el 9 y el 10%, generalmente inferior al 10% del número total de inmigrantes que llegan a nuestras costas. Es decir, esto de la devolución en caliente, entre muchas comillas, y sabiendo que es también complejo, no solamente el propio trámite. Volvemos otra vez al tema de los recursos. Recursos limitados que hacen frente a una situación cada vez con mayor presencia en toda Europa, con mayor complejidad. Se ha abierto una vía nueva de inmigración, la vía argelina, en un momento en que nuestras relaciones con Argelia están, por decirlo de una manera condescendiente, muy comprometidas. Claro, los recursos siguen estando limitados. Estas devoluciones en caliente implican a un nivel logístico administrativo un gasto muy elevado. Fletar aviones, tener los controladores aéreos, fletar barcos, que estén las rutas despejadas, hacer un control de inmigración y una clasificación muy exhaustiva, es muy difícil y a un nivel de expediente tiene que hacerse con garantías constitucionales y jurídicas. Entonces, como vemos, es un problema que es el elefante en la habitación. Y estamos intentando hacer como que en Europa esto lo tenemos dominado, pero por desgracia no es así. Y para que un inmigrante que entra de manera ilegal en España sea devuelto a su país, ¿influye la nacionalidad? Quiero decir, que haya un tratado de extradición con ese país de origen. De manera determinante, don Luis. Fíjese una cosa curiosa. Ahora mismo, como he comentado, las relaciones diplomáticas con Argelia están en un punto en el que no sabemos muy bien cómo está. Esta es la realidad, La cosa es lo que digan los responsables políticos. Esto hace que Argelia pueda cerrar esa vía de comunicación. Luego vemos en la prensa, es que Argelia ha cerrado sus fronteras. Se ha cerrado una vía diplomática. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces no tenemos tratados de extradición y los que tenemos son insuficientes, pero es que a veces los tenemos y el país en cuestión cierra una vía diplomática.
porque resulta que o considera que le hemos fallado o que ha habido un trabajo diplomático insuficiente en otras áreas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto le da una dimensión política al asunto que ya empieza a escaparse. Empieza a escaparse de los propios términos administrativos, poblacionales, que tiene el problema, la dimensión de este problema de extranjería. Entonces, nos enfrentamos a un problema complejo que cada vez es mayor y para el cual, sinceramente, considero que no estamos preparados y, por desgracia, pagan justos por pecadores. Estamos hablando de gente que en su inmensa mayoría cruza el mar, se pone en manos de las mafias por desesperación, porque no pueden más, porque huyen de zonas en conflicto, porque huyen de tierras sin recursos, que llevan a sus familias, y esto, pues, por desgracia, es una tragedia, constituye una tragedia. Claro, lo que la policía ha hecho estos días es dejar en la calle, trasladar a las inmediaciones de la estación de autobuses de Murcia, de Cartagena y de Lorca, a estas centenas de inmigrantes argelinos, y lo que apuntaba en la SER, en una entrevista, el delegado del Gobierno, es que son, textualmente dicho, son personas en tránsito que van a otros territorios, que no quieren ser atendidos por las ONGs y que solo piden continuar hacia otras regiones o países. No se les puede retener más tiempo aquí, se les deja en libertad. Efectivamente, por eso se ha ido desplazando el término inmigrante o inmigrante, se ha ido desplazando al término migrante, porque muchas veces hablamos de personas que están de paso por nuestro país. Entonces ahí vamos diferenciando en qué caso podemos hablar realmente de inmigración o de migración. En cualquier caso, la migración que llega, que arriba a nuestro país, es inmigración ilegal. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Hemos visto cómo los tres pateristas efectivamente han sido puestos a disposición judicial, porque sí es un ilícito penal que está tipificado en nuestro Código Penal y también, por supuesto, en el resto de códigos del resto de los países de la Unión Europea. Pero en el caso de estas personas, de los migrantes, están cometiendo en todo caso un ilícito, una infracción administrativa, que se puede incluso invocar, lo reflejado en el artículo 54 de la Ley 4/2000, nuestra Ley de Extranjería, que dice que todos aquellos que promuevan la entrada de manera clandestina, que la apoyen, que contacten para que estas personas lleguen de manera clandestina y legal, pues efectivamente cometen una infracción administrativa, son perseguidos por ello. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estamos hablando de infracciones administrativas, es que no son delincuentes puramente. Claro, el miedo, la desconfianza que genera en la población, que pues de un día para otro ve que estas personas, en mayor o menor medida, gente necesitada, gente sin recursos, están deambulando por la calle, también debería de ser un foco de preocupación para nosotros, porque esto es un problema que puede llegar a ser, como digo, este elefante en la habitación. Intentamos no verlo, pero efectivamente está, y hay que tratar, por un lado, de evitar que esto tenga consecuencias a un nivel de xenofobia y de racismo, pero también entender que la población se asusta cuando esto sucede y que estas personas, al no poder trabajar y al haber gastado quizá lo único que tenían en ese viaje que han hecho, controlado por mafias, tienen que vivir de alguna manera, van a tener que sobrevivir. Por eso yo siempre hago una llamada al altruismo. Pongámonos en la piel de estas personas que han cruzado el estrecho, que han venido de manera ilegal, que se han puesto en manos de las mafias gastando los recursos que tenían. La primera noche que escuchas llorar al bebé, pues intentas hacer de tripas corazón y salir hacia adelante. Pero la segunda noche ya sales a buscarte la vida. Ya vas a hacer lo que sea por defender, por alimentar a tu familia. Esto nos plantea un problema bien gordo, porque estas personas no pueden acceder a un puesto de trabajo, no tienen papeles, son ilegales. Entonces, ¿cómo gestiona esto el Estado? De la única manera que puede, con los centros, las ONG, con los sanitarios, frente a una oleada de mafias que muchas veces se disfrazan de ONG o intentan hacerse pasar por los buenos de la película, que tienen en sus manos la vida de cientos de miles de personas. Y no solamente en el caso español o en los países del Mediterráneo. Estamos hablando de que Alemania tiene el récord de inmigración actualmente en la Unión Europea, con 886.000 personas en el año 2019 y ha ido en aumento. Estamos hablando de casi 1 millón de personas. Este es un problema estructural, y solamente va a haber soluciones cuando se deje la batalla política y no solamente se piense con el corazón, sino de una vez por todas con la cabeza, y hay un marco de cooperación europeo que también facilite solucionar los problemas en los países de origen.
Un par de preguntas rápidas. Hemos mencionado el CATE, el CIE también. ¿En el CIE quién ingresa? En el Centro de Internamiento de Extranjeros de Sangonera, ¿qué extranjeros ingresan? A ver, en el CIE, que por cierto creo que es renombrable y es destacable la labor que han hecho, porque lo han reformado recientemente, ya ha superado las 120 personas de capacidad máxima, y ahí estamos hablando de un centro de internamiento de inmigrantes, ¿de acuerdo?, que están pendientes de ser devueltos, pendientes de esos expedientes de devolución, ¿de acuerdo? Y como digo, es muy destacable la labor que se está haciendo en el CIE, porque aparte de la reforma que han hecho, pues a un nivel estructural, a un nivel de lo que es el centro en sí, el personal está trabajando de una manera muy diligente, que tenemos que recalcar y tenemos que enorgullecernos. Y con razón, se ha evitado este año pasado un suicidio en este centro, se terminó el año 2022 con solamente, aunque es también triste, pero solamente 7 altercados, 7 agresiones, y es un centro que está yendo en la actualidad, dentro de sus limitaciones, bastante bien, gracias a los profesionales que están trabajando dentro. En este tipo de centros, como digo, estas personas que han sido detenidas, que están esperando que se resuelva su expediente, que muchas veces termina, por supuesto, con orden de expulsión, que se está gestionando en ese periodo de tiempo en el que van a estar ahí, se está gestionando cómo, cuándo se les devuelve a sus países de origen. Es complicado y también tiene, por supuesto, una duración determinada. Es uno de los recursos que tiene nuestra comunidad autónoma y que creo que debemos de reconocer el buen trabajo cuando se hace. Pues Juan José Pellegrín, abogado, hemos aprendido muchísimo, así de a gusto, que nos ilustre sobre una problemática que hemos vivido estos días con mayor intensidad, pero que va a estar presente y ya lo viene estando desde hace mucho tiempo. Así que volveremos a contactar con usted, porque me temo que hay que ponerle un continuará a esta historia, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Luis, y encantado de estar aquí con vosotros.